las diligencias. Antes de construirse el ferrocarril que atraviesa la provincia y liga varios pueblos, los viajes de un pueblo a otro, sobre todo para las familias, eran muy penosos y llenos de dificultades. En los tiempos más remotos, los viajes se hacían a caballo o en galera y hasta en carretas lo hacían las familias. Las carretas eran tiradas por bueyes, muy rústicas y con ejes de madera, que al rozar con la masa producían un chirrido que se oía a largas distancias. Los carruajes o galeras eran muy escasos y solo los tenían la gente pudiente. En el año 1860 más o menos, se establecieron las diligencias que hacían viajes periódicos entre algunas ciudades y villas. Era para aquellos tiempos una obra de gran progreso que facilitaba las comunicaciones y hacía más tolerables a aquellos viajes. Fue fundador y empresario de estas diligencias don Bartolomé Pesano, italiano y vecino de Gualeguaychú. Empezó por establecer la diligencia de Gualeguaychú a Villaguay y poco tiempo después a Rosario Tala y a Gualeguay, poniendo un coche de Tala a Calá, hoy Rocamora, para los pasajeros y correspondencia, en combinación con otro coche que venía del Uruguay y que regresaba en el día. Este servicio duró hasta que se estableció la diligencia que hacía los viajes directos en esa línea. La diligencia entre Gualeguaychú y Uruguay se estableció en la misma época por el rengo Pedro Fernández. Las diligencias eran coches muy grandes que podían llevar una docena de pasajeros adentro y 2 o 3 en el pescante, y eran tan reforzadas que podían llevar una gran cantidad de equipaje sobre la capota. Estos grandes carromatos eran tirados comúnmente por 8 caballos, llegando hasta 12 cuando los caminos estaban barrosos. Se cambiaban cada 3 o 4 leguas, en postas que los esperaban con los caballos prontos para el repuesto. Se marchaba al trote largo y a veces al galope, cuando los caminos estaban buenos. Entonces los caballos eran abundantes y baratos. Cada posta tenía un gran número de caballos nuevos y gordos, destinados solo a estas tareas. Soberbios pincos, podría decirse, que al principio arrancaban con tanta furia que precisaba buenos puños el mayoral para contenerlos. El cuarteto era siempre un muchachón listo y buen jinete, pues ejercía un puesto peligroso. Tenía a su cargo el manejo de 3 o 4 caballos delanteros, y en una rodada corría el peligro de ser arrastrado por estos y pisoteados por los de atrás. Los viajes de Uruguay y de Gualeguaychú a Rosario Tala se hacían en el día, cuando los caminos estaban buenos y el río Gualeguay estaba bajo. Cuando los caminos estaban barrosos y el río crecido, se hacían también en el día, pero había que salir de madrugada, y asimismo se llegaba de noche. En los viajes a Paraná se dormía aquí, en Rosario Tala, marchando al día siguiente hasta Nogoyá, donde se pasaba la noche para seguir al otro día hasta Paraná. Las casas de hospedaje eran completamente pobres, las camas eran muy pocas y malas, y solo tenían 2 o 3 piezas para ese fin. Ahí se acomodaban los pasajeros, cualquier número que fueran, ocupando una pieza exclusivamente las familias, donde se avenían como era posible. El pasaje del río Gualeguay, cuando estaba crecido, era peligroso y lleno de dificultades. Cuando el carruaje podía acercarse a la barranca del río, se bajaban allí los pasajeros, que chapaleando barro llegaban hasta la balsa o la canoa que los conducían a la otra orilla, pasando en otro viaje de la balsa la diligencia. Y cuando esto era posible, se conducían los pasajeros y los equipajes en un carro del italiano Ángel Piuma hasta el pueblo. Ya podrán imaginarse lo penoso que sería, sobre todo para las familias con chicos, cuando este pasaje se verificaba en una noche de invierno fría y lluviosa. Entre estos accidentes molestos y peligrosos se cuenta una caída de la diligencia al río por haber fallado las amarras de la balsa, ahogándose 3 o 4 caballos que tiraban y salvando el mayoral milagrosamente. Entre los pasajeros venían Acebal, Piallo y Viñoli, vecinos de Victoria, que no corrieron peligro por estar en tierra con los demás pasajeros. En aquellos tiempos los campos eran abiertos y los caminos más rectos y amplios, pudiendo desviarse a uno u otro lado cuantas veces se hacía necesario, lo mismo que los pasos y fajina de los arroyos, salvando los malos pasos y acortando las distancias.
Las diligencias llevaban 2 asientos laterales de todo el largo de la caja, donde se sentaban los pasajeros frente a frente y formando 2 hileras. Esto daba lugares a incidentes desagradables, cuando algún malcriado y atrevido se sentaba enfrente de alguna señora o señorita y las rozaba intencionalmente con sus piernas. Las mujeres que conocían estos casos se sentaban frente a los de su familia, o de otra señora o chico. Todos iban provistos de fiambres u otros comestibles, que consumían a las paradas que hacían a las postas. Sin embargo, en el trayecto había siempre alguna especie de fondín donde se daba de comer. En la línea del Uruguay a Tala, en la posta de Gená, estaba la casa de Baucero, donde se servía un ligero pero confortable almuerzo. Entre el Tala y Nogoyá se hacía lo mismo en la posta de Medrano, y en la línea de Nogoyá a Paraná se comía en la posta del Locro, llamada así porque nunca faltó este gran plato de nuestro menú criollo. El dueño de esta posta, que era un paisano simpaticón de apellido Ferreira, nos presentaba siempre una mesa muy sencilla pero limpia, y nos servía, a más del locro, alguna otra cosita, como él decía cuando le preguntaba si había algo más. En las diligencias iban a veces enfermos, que se lamentaban de aquel bárbaro zarandeo, o mujeres con niños de pecho o más grandecitos, que se cansaba de aquel encierro y nos brindaban un concierto de lloriqueos durante todo el viaje, pues el pecho de las madres o raciones de pan a los grandecitos no eran bastante para acallar aquella música desconcertante y chillona. Otras veces entraba algún ebrio que le daba por charlar de gracioso, lanzando cada grosería y palabrotas verdes que obligaba a ladear la cara a las pobres mujeres, que les había tocado en suerte ir en aquella hornada. He visto una vez a uno de estos alcoholizados engullirse un tarro de sardina y un trozo de salchichón, con una botella de vino Carlón, cuyas sustancias heterogéneas con el movimiento de la galera se convulsionaron y obligaron al causante de aquel desorden a lanzarlas por las ventanillas, entre arcadas y otras explosiones del órgano oculto y expelente, que causaron muchas risas a los presentes y provocaron las iras y amenazas del borracho, que a no haberse vuelto el silencio y la seriedad que el caso imponía, se hubiera convertido aquella jaula en un campo de agramante. Don Manuel Grimau me cuenta que siendo muy joven hizo un viaje a Gualeguay en diligencia, llevando enfrente a don Juan Genaro Maciel, que fue vecino comerciante en este pueblo, y que en una de esas grandes sacudidas del coche su cara chocó con la de aquel, tan bruscamente que, si no le rompió la nariz, se le hizo asombrar copiosamente, y que éste se enfureció y lo amenazó con los puños cerrados, largándole cuanta injuria registra nuestra jerga criolla. Muchos otros episodios y malos ratos se ha pasado en estos históricos viajes, particularmente a las señoras, a quienes el pundonor las retenía y obligaba a molestas abstenciones. Largo sería enumerar tan variados casos, y lo voy a pasar por alto para no alargar este relato y porque los lectores se darán cuenta de todas estas peripecias. Los primeros mayorales de estas líneas fueron Santiago Zunino, Juan Bonetti y Matelín, italianos los tres. Este último estaba reputado como un Hércules, pues contaba que volteó un potro de una trompada, dejándolo poco menos que muerto. Si entonces se hubiera conocido el gran deporte del boxeo, Matelín habría ganado el campeonato mundial. En los últimos tiempos fue mayoral de la diligencia de Uruguay de Rosario Tala, Berto Peñasco, hombre honrado y puntual en el desempeño de sus deberes. Nunca faltó a sus obligaciones. Todo lo atendía y realizaba enseguida por difícil y peligroso que fuera. Entonces las diligencias eran un medio para el transporte de dinero y otros caudales. Yo fui receptor de rentas en este departamento en los años 1876 a 1881 y muchas veces confié a Berto la conducción a la contaduría de los dineros recaudados sin que faltara un solo centavo. Era moneda metálica, plata y oro, que algunas veces guardaba Berto en un formidable culero que tenía, con bolsillos tan grandes que más parecían lincheras. Tal era la locomoción en aquellos tiempos, lerda, rústica e incómoda. ¿Qué diferencia con los medios de transporte que hoy tenemos? Antes solo teníamos una que otra galera, monumental por lo grande y pesada, y carretas que marchaban al paso del buey. Hoy nos incitan a viajar los ferrocarriles y los automóviles, que no hay estanciero ni colono
que no los tengan. Los aeroplanos que se centuplican diariamente también volarán pronto con pasajeros, rompiendo las nubes y tragando por minutos las grandes distancias. Julián Monzón, Recuerdos del pasado, vida y costumbres de Entre Ríos en los tiempos viejos. Biblioteca Entrerriana Básica, Ediciones del CLE.